decreto ley. Nos acompaña el director general de APA Renovables, José María González Moya. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raquel. Bueno, dentro del capítulo energético que estamos viviendo cada día, amanecíamos hoy con esa alerta del sector renovable. Cuéntanos de qué manera habéis apreciado, una vez que tenéis ese documento completo, de qué manera apreciáis que esto puede afectar al sector de las renovables. Bueno, estamos ante un documento muy completo, como tú decías, y un Real Decreto Ley que entra en vigor precisamente hoy. Y sí que es verdad que es muy complejo, contiene muchas medidas, pero alguna de las medidas puede tener unos efectos muy negativos sobre la producción renovable. En particular, hablo sobre la minoración de ingresos prevista por una cotización al alza del mercado del gas y, por ende, del mercado de la electricidad. Y entonces se pretende contener y, digamos, que las compañías devuelvan parte de los sobreingresos que obtienen por esas ventas en este momento coyuntural que el mercado va muy alto. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de instalaciones de proyectos renovables que no están en régimen regulado, no han ido a subastas o no reciben regulación o apoyo económico de hace años, sino proyectos ya antiguos o proyectos muy nuevos que van bajo contratos de compraventa de energía, los llamados PPAs, bien pudieran ser físicos o financieros, o que hacen coberturas con compañías aseguradoras para tratar de asegurar su precio a los próximos 1 o 2 años, tendrían que hacer frente, en este caso, a devolver dinero en caso de que la cobertura, digamos, esté por debajo del precio de mercado y, a su vez, devolver dinero por el exceso de retribución que el Gobierno, en este caso, ha determinado. Es decir, poniendo un ejemplo práctico, sería como si yo, un productor que hoy a las 3 de la tarde inyecte 1 megavatio hora a la red, en el cual, evidentemente, voy a facturar 150 euros a lo mejor, pero yo había firmado una cobertura el año pasado, un momento COVID, un momento malo, en el cual me conformaba con 50, es decir, yo de esos 150 que recibo, 100 los tendré que devolver a la aseguradora que me ha hecho ese plan. Y, sin embargo, de alguna manera, el mecanismo actual te haría devolver parte de esos 150 que no están en tus manos. Es decir, es lesivo, pero esperamos que esto se modifique. ¿De qué manera creéis que podría corregirse esto, ¿no? Pedíais sobre todo cambiar la forma de tramitación, que sea un proyecto ley. ¿Qué cambio creéis que debería producirse dentro de lo planteado hasta ahora para evitar que esto suceda y las consecuencias de las que nos alertáis? Sí, fundamentalmente el problema que tenemos es que esto ha sido un instrumento, el instrumento que se ha utilizado es un Real Decreto Ley, una norma con rango de ley que tiene, digamos, su entrada en vigor desde hoy mismo. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que los reales decretos leyes todavía tienen que ser o bien refrendados en el Parlamento o bien tramitados como proyectos de ley. Y cabe modificación, enmiendas y pequeñas modificaciones sobre el texto. Y es ahí donde tenemos nuestras esperanzas. Por un lado, evidentemente, tenemos la esperanza, y así estamos trabajando para hacérselo saber al Gobierno y hablando con ellos, evidentemente, de que puede tener implicaciones sobre el sector y que se deben corregir. Entonces, en todo caso, aunque la norma está plenamente en vigor, creemos que estamos a tiempo de tramitarlo como proyecto de ley y que quepan enmiendas al articulado. Una última cuestión. Dentro del sector renovable, ¿apreciáis diferencia según tipos de energía, según tipos de empresa, o creéis que la amenaza se cierne sobre todos por igual? No, fundamentalmente estamos hablando de 2 tecnologías y 2 tipos de proyectos y de instalaciones las que más se verían afectadas. Son bien instalaciones eólicas antiguas de hace 20 años que ya no cuentan con ese régimen regulado y que muchas de esas instalaciones lo que hacen es hacer coberturas de precio para, digamos, no estar al albur de un mercado como el que hemos visto, un mercado que actualmente está en torno de 150, 160 euros, pero no recordemos que hace un año estaba a menos de 20. Entonces, con lo cual, el productor trata de asegurar su energía. Y aplicaría sobre esas instalaciones, que en esos casos ocurre mucho. Y también para instalaciones más modernas que no han acudido a subasta, las últimas celebradas del año 19, o digamos de la que se hizo el año pasado, que todavía no ha entrado potencia, pero toda esa potencia que se ha añadido en los 2 últimos años, gran parte de esa potencia se ha puesto en marcha gracias a contratos de compraventa de energía. Bien PPAs físicos, que ahí entendemos que el decreto sí de alguna manera le puede amparar en cuanto a su articulado, pero luego hay, que son los menos contratos que hay, pero luego hay PPAs de carácter financiero y coberturas de carácter financiero que también muchas de estas instalaciones han firmado para tratar de poner en marcha sus proyectos, y es ahí donde incide tanto proyectos, sobre todo, pues eso, eólica muy antigua, ya con más de 20 años,
pero también proyectos eólicos y fotovoltaicos que hemos visto cómo se han puesto en marcha en los 2 últimos años, que no eran de esas subastas, y que también les puede afectar directamente esta medida. Podríamos estar hablando que en torno al 19% de la potencia instalada de eólica y fotovoltaica, no llega al 20%, está expuesta en muchos casos a este tipo de contratos, y en algunos de ellos, como decía, los que no son puramente físicos, que cabría, parece una salvedad con el redactado del Real Decreto Ley, esa otra cantidad de proyectos pueden verse afectados por esta medida. José María González Moya, director de APA Renovables, gracias por acompañarnos. Seguiremos pendientes a ver finalmente, bueno, pues en qué queda todo esto, como cada jornada, mirando, vigilando lo que sucede en el sector energético. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros. Y ahora